Nuestro programa de hoy está dedicado a la fusión, pero no se confundan, no solo hablaremos de la musical, sino de la idiomática y de muchas otras donde se cruzan diferentes culturas y expresiones. Hice una pelotita de papel y se la aventé así y le pegué en la frente y se quedó y me dice, ¿eres un rebelde? Le digo, sí, pero del acordeón. La novela gráfica y el cómic, por ejemplo, permiten 1000 posibilidades de contar historias, aunque eso trae nuevos retos y en Colombia aún tienen muchas páginas por dibujar. Bienvenidos a Fractal. Sobre, digamos, las definiciones de novela gráfica y cómic, hay como muchas maneras de pensarlo. Mi manera personal es que yo trato de definir el cómic como el lenguaje que utiliza pues estos códigos de la narrativa, de la imagen y el texto, a partir como sobre todo el principio de la secuencialidad. Y uno de los formatos en los que se utiliza ese lenguaje del cómic es la novela gráfica, que son básicamente libros con historias autoconclusivas que se suelen distribuir en librerías y que, digamos, plantean más como un ejercicio desde lo autoral más que desde el consumo masivo. En el fondo el cómic y la novela gráfica son lo mismo, ¿no? El cómic tuvo un desarrollo magnífico y un esplendor a comienzos del siglo XX. Los críticos dicen que a comienzos del siglo XXI el cómic se renovó pues para ir más allá y tener un lenguaje y unos nuevos medios de presentación como en su momento lo ha sido, lo es la novela gráfica, ¿no? ¿Qué es la novela gráfica? La novela gráfica es una gran historia de cómic, muchas veces más allá de 60, 70 páginas, que guardan paralelos narrativos de la novela como género literario, pero con lenguaje de cómic y con viñetas, con dibujo y con escritura de guión de cómic. La novela gráfica y el cómic son, digamos, espacios que se alimentan de muchas cosas. Están todo el tiempo trayendo a colación elementos de la fotografía, del diseño gráfico, de la poesía, del teatro. Entonces, cuando uno está creando este tipo de cosas, tiene que estar muy abierto a saber alimentarse, a saber interpretarlas para realmente construir esas narraciones gráficas con todos los elementos que tiene a su disposición. Digamos, como para equipararlo en el lenguaje cinematográfico, es como el cómic es como el cortometraje y la novela gráfica es el largometraje, sin subordinar el cómic al arte cinematográfico. Pero también lo que ha pasado es que, claro, el cine tuvo un desarrollo y un esplendor durante 100 años, casi que venimos dominados por el lenguaje gráfico del cine, y en el cómic, que es como la teoría de grandes teóricos del cómic, es que en este momento es que el cómic está llegando a un desarrollo y a una perfección narrativa muy importante. Yo creo que en Colombia estamos pasando por un momento bien interesante. Digamos que todavía no tenemos un espacio editorial como muy constituido, todavía lo estamos construyendo, pero sí creo que si comparamos lo que pasaba hace 10 años con lo que está pasando hoy, hay cada vez más espacios. Los grupos que se han ido formando creo que han ido madurando, otros han desaparecido, hay unos nuevos, pero sí creo que hemos logrado como mantener una cierta continuidad e ir madurando y abrir espacios. Una de las cosas que nos pasaba cuando yo empecé a hacer cómic en los años 90 era que éramos muy, dependíamos mucho de lo de afuera. Yo quiero hacer cómics para hacer cómics como me gustan, ¿sí? Los cómics que yo leo. Y creo que ahora
estamos haciendo cómics para el contexto colombiano, para los lectores colombianos, y creo que eso nos hace mucho mejores creadores. Aquí, como en todo lado, hay mucho talento, ¿no? Hay grandes artistas y hay grandes autores. Yo creo que el problema ha sido que no ha habido como un desarrollo de un público y no ha habido el desarrollo de un mercado. Entonces, hasta hace muy poco uno no veía cómics de ninguna clase en las librerías. Ya poco a poco han venido apareciendo librerías especializadas en cómic. Lo mismo, también el cómic deja de ser una cuestión de especialistas para volverse algo masivo. Creo que hay como siempre estamos, no solo en cómics, sino que en muchos temas creativos siempre estamos como dando unos grandes arrancones y después empezando de ceros otra vez. Yo quisiera saber a la gente qué le llama la atención encontrar en el cómic y la novela gráfica colombianas. Yo siento que mi manera de abordar esa pregunta es qué me interesa a mí, qué me llama la atención a mí, qué me importa a mí, qué me gustaría leer, y desde ahí construyo los libros. Ya digamos cuando los libros están como en el mercado, uno los pone a circular en ferias, recibe retroalimentación, empieza a aprender mejor qué tanto funciona, que digamos, va midiendo y entendiendo mejor el ejercicio, pero la base para mí es esa, como que si es algo que a uno le interesa, que uno necesita contar, pues vale la pena que esté. Y seguramente tiene sus lectores y tiene la gente que lo va a seguir. Más que, digamos, hacer una encuesta que le diga a uno, no, la gente quiere leer Iron Man y Pequeño Pony, entonces voy a hacer un Pequeño Pony con la armadura de Iron Man. Una de las fusiones idiomáticas más auténticas de Colombia es el creole sanandresano. Pero, ¿cómo se ha transformado? ¿Y la gente que lo habla es valorada en el resto del país? El criol, sin duda, es uno de los legados o herencias más importantes que nos dejaron nuestros ancestros. Es una lengua nativa propia del archipiélago de San Andrés, creada por los mismos nativos que colonizaron el archipiélago, como una resistencia y una forma de comunicarse entre su propia gente durante la época de la colonia. Es oral, no tiene un alfabeto en este momento escrito, pero pues ya se han empezado a escribir varios textos en criol. Tenemos un abecedario con alguna de las palabras que utilizamos frecuentemente en las islas en criol. Y a medida del tiempo eso es lo que estamos veniendo haciendo, tratando de exteriorizar más esa lengua, esa escritura del criol, que es muy complicado porque es muy diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados, que es el español en el inglés. El criol es muy complicado de escribir porque es muy complicado de pronunciar. El criol surgió como una forma de resistencia de los esclavos para que sus amos no los entendieran. Nosotros sabemos que el criol tiene una influencia del inglés británico, que sin duda su base lexical es inglesa, y tiene algunas influencias también del francés y de las lenguas africanas con los que venían los esclavos de sus territorios originarios, que eran africanos. Es por eso que se dice que los raizales son un grupo étnico afro-anglo-antillano. Ahorita estamos en una lucha bastante fuerte con los jóvenes isleños, sanandresanos y raizales en recuperar la lengua materna, porque los muchachos hoy en día, por influencia de muchas culturas que han llegado a la isla, los muchachos han perdido este idioma materno. Acá en Bogotá, por ejemplo, los jóvenes llegan, muchos vienen, tienen hijos, se quedan acá en Bogotá, y esos niños que vienen creciendo, como no están en el territorio raizal, sino que están acá en colegios que solo hablan español, eso es lo que pasa.
esa lengua se va perdiendo. Hoy en día se ha estado dándole mucha más importancia y relevancia a la lengua para que no se vaya a perder, y en los colegios, principalmente los de los sectores de La Loma y de San Luis como tal, lo han venido implementando muchísimo para que los estudiantes como tal aprendan las 3 idiomas que son dominantes en el archipiélago. Hemos estado solos, el gobierno central nos ha abandonado mucho y por eso hemos perdido las costumbres y tradiciones que se tienen en las islas. Realmente los que estamos en este momento afuera de la isla somos los que estamos tratando de recuperar todas estas culturas y estas prácticas para que nuestros jóvenes, nuestros hijos sigan conservando todo esto y no se pierdan. La gente está muy desinformada como tal de que nosotros los raizales existimos como etnia y solo nos conocen por ser San Andrés destino turístico, playa, sol, brisa y mar, pero por ser una cultura y un grupo étnico, poco nos conocen. Han habido avances en el reconocimiento y preservación de nuestra cultura como uno de los 5 grupos étnicos perfectamente definidos y que residen en la capital. Yo creo que partiendo de ahí ya tenemos un avance. También este grupo étnico, que son digamos que los raizales junto a los otros 4 grupos étnicos, a nivel distrital también cuenta con una política pública propia, la cual fue construida y aprobada en el año 2011, y tenemos un decreto de Plan Integral de Acciones Afirmativas que fue en el 2017, la cual materializa digamos que las acciones planteadas en la política pública. Nosotros los raizales tenemos muchas cosas que nos caracterizan, como las danzas que tenemos, la gastronomía, las prácticas ancestrales que tenemos en las islas. Todo esto es un conjunto de cosas que hacen que el raizal sea único en cualquier parte de Colombia donde esté. Bueno, vamos a dar unos ejemplos de lo que es el lenguaje criol. Por ejemplo, si tú quieres decir en inglés, what's your name? Preguntando cuál es tu nombre. En criol sería how you name. Si quieres preguntar, por ejemplo, cuántos años tienes, preguntarías en inglés, how old are you? En criol sería how much years you got. Esos serían algunos ejemplos de la lengua criol que se practica en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Considero que sin duda el futuro de tanto el idioma criol como de la cultura raizal vienen cosas buenas, cosas grandes, porque hemos visto que tanto desde el territorio como a nivel distrital han venido incrementando las decisiones tomadas por la administración, tanto distrital como gubernamental, para proteger y preservar estos idiomas. Wait there. Cut. And now what, Tiger? Why you dey interrupt we? You know say you can't do this without me. You know say me that the great Tiger, the powerful, the strongest one. Si existe un género musical donde la mezcla reina, es la cumbia. Pero, ¿qué culturas se fusionan en esta música y cómo ha sido su viaje en Colombia? Prendan las velas, que Fractal se los canta. Por un lado hay versiones míticas, como la fundación de la cumbia en el país del Pocabuy, allá en las entrañas del río Magdalena, u otras históricas que tienen que ver con la confluencia de lo negro, lo indio y lo español. Pero no hay es decir, no se tiene certeza en qué momento ni en qué lugar de Colombia apareció la cumbia. Digamos que hay diferentes teorías sobre el origen de la cumbia, pero casi todas siempre apuntan a decir que sí nació en Colombia. La historia de la cumbia es una historia de migraciones profundas, eternas, como en círculos. Primero fueron los negros africanos que llegaron a tierras americanas, los españoles que emigraron a tierras americanas, los indios que estaban acá migraron, se fueron, dejaron sus músicas. Luego esta música empieza
a ir caminando de un lado para otro en todos estos lugares de América. Vuelve a Europa, vuelve a África, de allá vuelve otra vez para acá. Entonces creo que eso es lo bonito de estas músicas mestizas, que siempre están en constante evolución. Pero también entonces la forma como en el Perú se escuchó la cumbia y cómo se adaptó, lo que generó en la zona norte del Perú, que es su zona amazónica, o las cosas como las adaptó Pastor López en Venezuela, forman toda una colcha de posibilidades y situaciones que hace que cada cual reclame cómo hace su cumbia. En muchos lugares donde la cumbia está muy arraigada, dicen que la cumbia nació allá, por ejemplo, es el caso de México. En México, en algunos lugares, Monterrey, es común que la gente diga que acá en este lugar nació la cumbia. Lo mismo pasa en Argentina, en algunos lugares, y también en Perú. Las transformaciones que uno puede destacar, porque son muchas, dentro de la cumbia uno puede hablar de lo que sucedió en Argentina con la cumbia villera, como una expresión pues de una especie de hip hop en Argentina, la cumbia amazónica, que es la que se desarrolla en el Perú, o la cumbia chicha también, que tiene que ver con esos inmigrantes y serranos que van a Lima y que desarrollan una estética musical impresionante, y obviamente lo que tiene que ver con la pequeña Colombia, que es México, en la ciudad de Monterrey, pues donde hay toda un culto a la cumbia, más otras formas de cumbia que hay en México, y también pues hay que mencionar en Chile también, que pues también se unió al movimiento desde hace un par de años, ¿no? Con Tommy Rey y otras agrupaciones que están haciendo cumbia desde hace varios años. Y ya pasando el océano, pues hay cumbia también en Europa desde hace un par de décadas. Hay mestizajes y hay mutaciones de la cumbia también en Europa. Lo más llamativo han sido las mutaciones que ha tenido la cumbia en Latinoamérica, ¿no? Entonces, unas mutaciones que han sucedido en un tiempo además muy pequeño de tiempo, ¿no? Alrededor de medio siglo, y en medio siglo ha evolucionado este asunto de la cumbia de maneras asombrosas. El factor que uno puede decir que puede unir a estas cumbias o estas maneras de hacer cumbia es pues, la naturaleza de ser una música festiva en la mayoría de los casos, o también de usar la cumbia como un método o un medio de crear una crónica de una realidad a través de lo que tiene que ver con la realidad social, la cotidianidad y la apropiación obviamente de todos estos pueblos. En Francia hay bastantes fanfarrias que hacen cumbia, que se mezclan cumbia con salsa, con música balcánica. Está, por ejemplo, por otro lado, la cumbia electrónica en Argentina, que es un movimiento liderado por un sello que se llama ZZK, experimental, poco controvertida, pues un poco controvertida para los puristas, que ya, pues para muchos dirán que eso ya no es cumbia, que eso está muy deformado, pero bueno, pertenece a la evolución natural de la música, en este caso la cumbia. La transformación obviamente tiene que ver con las nuevas generaciones que han llegado a ella, que se han empapado de ella y que han tenido la oportunidad de, bien sea, formar agrupaciones de una cumbia renovada, por así decirlo, o también aprovechar situaciones tecnológicas para darle a la cumbia una resignificación, una repotenciación y darle esa posibilidad de ser una música vigente, actual, acorde a diferentes posibilidades musicales, estéticas y, ¿por qué no?, comerciales también. Se deforma la cumbia para aquí, para arriba y para abajo, como que es tan elástico esto de la cumbia, tan elástico como el jazz, que da para que ahí se cuezan un montón de cosas. Entonces hay una movida muy fuerte de cumbia joven o fresca, que mezcla sonidos viejos, sonidos nuevos, con un masacote ahí fabuloso. Sobre todo en Medellín y en Bogotá hay movidas de cumbia alternativa muy importantes. Cada país como que le puso su condimento y su realidad, y es la que está sucediendo en este momento, con un mapa de la cumbia.
La cumbia es soberana y en sus feudos existe un rebelde famoso e indestronable. Su nombre es Celso Piña y con su ronda Bogotá ha sido testigo y vocero de un diálogo musical entre Colombia y México. Oye, si supieras lo que siento, oye, si supieras que te adoro, oye, que por ti me estoy muriendo. Había un festival muy grande en una plaza ahí de Monterrey, hecha por organizaciones de radio, y luego oye que estaban todos tocando las mismas canciones, unos más aprisa, unos más lentos, unos más brillantes, unos más agudos, unos más... Pero bueno, están tocando las mismas canciones, ¿por qué? Me preguntaba yo, pues quién sabe. Y luego ya van y me tocan al camerino y me dice, Celso, ¿ya sigues tú? Órale, vas, me subo, y cuando voy subiendo a la tarima, precisamente, me dice un organizador, me dice, ten, Celso, y me da una hoja de papel así, y yo le digo, oye, pero estas canciones ya las tocaron todos. Dice, pues tú las vas a... Le digo, no, ¿qué tienes? Y al estarle yo diciendo, ¿qué tienes? Yo voy a tocar lo que yo quiera y lo que la gente me pida. Y hice pelotitas, hice una pelotita de papel y se la aventé así y le pegué en la frente y se quedó y me dice, ¿eres un rebelde? Le digo, sí, pero del acordeón. A los 15 días hice un baile y ¿qué crees que estaba en los flyers, en los postes de luz? Celso Piña, el rebelde del acordeón, y de ahí salió. El rebelde del acordeón. La llegada de la cumbia a México es importante porque da pie a la aparición de otros fenómenos de nuestra música tropical en países aledaños, incluyendo los Estados Unidos, y nos demuestra pues que la cumbia se convierte en una suerte de lenguaje universal. La cumbia a México llega pues lógicamente por medio de discos tropicales y discos comprados en el mercado negro, discos que no los encontrabas en las discotecas allá en Monterrey, buscabas en el mercado negro y los conseguías carísimos, como todo lo del mercado negro, pero pues gracias a eso se empezó a diseminar la cumbia barranquillera de Aníbal Velázquez, de Alfredo Gutiérrez, de Andrés Landero, de todos esos personajes, y así es como se empezó a introducir la cumbia colombiana a México. Ya cuando la cumbia llega a México había logrado adquirir un prestigio importante en Perú, en Argentina, pero faltaba la colonización del norte del continente que se dio más o menos hacia finales de la década del 60 y que tuvo después una eclosión importante a finales de los 90 gracias a figuras ya locales como Celso Piña. Hay un par de personajes muy importantes dentro del sonido de la cumbia en México, básicamente gente que escuchó los sonidos colombianos y que se enamoró de ellos y que los trasladó al lenguaje mexicano. En Veracruz tenemos el son jarocho con violines, vihuelas, guitarras, guitarrones, eso. En Guadalajara tenemos el mariachi con sus trompetas, violines y todas esas guitarras. En Chiapas tenemos pues la marimba con todos sus marimberos y todo eso. Pero en Monterrey tenemos acordeoneros. En realidad Monterrey es casi una isla. Es una ciudad muy industrial, una ciudad muy mediterránea, quiero decir, muy lejitos un poco de la influencia del mar, como para uno sentir que ahí se puede dar la cumbia. Y sin embargo lo que pasó fue que había grupos que sí tocaban el acordeón, pero dentro de los rubros de la ranchera, del Tex-Mex, de la música grupera, de la música mexicana, del norte de México y del sur de los Estados Unidos. Hay mucha similitud en el instrumento principalmente, por eso es que yo creo que la gente de Monterrey acogimos muy inmediatamente, entendimos la música de acordeón de acá de Barranquilla, de Colombia, ¿no? Antes la tocaban la cumbia con órgano, guitarra, batería, tumbas, así. Y yo dije, bueno, pero es que pues esta cumbia es una cumbia tropical. Voy a tratar de introducir esta música, esta cumbia, pero como debe ser, con acordeón, con caja, con guacharaca, con bajo. Y así fue como se aprendió ahí. Dentro de los grupos mexicanos de relevancia que siguen haciendo cumbia, pues no podemos olvidarnos de aquellos que la vienen haciendo a través de la fusión y que la han logrado combinar, por ejemplo, al interpretar cumbias con mariachi o al interpretar cumbias con marimba chiapaneca
o incluso involucrar la electrónica, y entonces ahí se empieza uno a encontrar con gente como el Instituto Mexicano del Sonido, que incorpora mucha cumbia en su propuesta. Se empieza uno a encontrar con Sonido Gallo Negro, que es una agrupación que sí es eminentemente cumbiera con electrónica, y en fin, una cantidad de DJs también que van incorporándole una cosa muy especial a la cumbia. Y no olvidemos también que ellos de alguna manera nos enseñaron desde México a los colombianos a escuchar de otra manera la cumbia, con el famoso fenómeno de la cumbia rebajada. La cumbia debe de tocarse cumbia, ¿no? Cumbia como es. Ya empiezas a fusionar, pues ya sería otra cosa, como yo lo he hecho en algunos momentos, en algunos discos, de fusionar algo de mi estilo que tengo con rock, con hip hop, con reggae, con todo eso. Entonces, pues como quiera a la gente le gusta eso y eso es bueno, ¿no? En Fractal estamos hablando de fusión, de culturas y lugares en los que la mezcla manda, como en el caso de Bogotá y su Tropicalia. ¿Qué es esto y cómo se come? En la nevera también se baila. Bogotá, por supuesto, que es un espacio muy importante para que se interrelacionen y se mezclen las relaciones entre las músicas de distintas regiones. Yo recuerdo que la primera vez que yo conocí a Sergio Santana, el investigador musical, él me dijo una frase que a mí se me quedó, que fue: en Bogotá es donde yo me siento verdaderamente colombiano. Sí, yo creo que se convierte, pero realmente no se convierte recientemente. Estamos viviendo como una oleada de varias oleadas que han venido a lo largo de los años. En este momento podríamos decir que sí, en particular en estos últimos 10, 15 años se ha consolidado como un crisol para pues, que nazca y que se desarrollen las músicas tradicionales aquí en la ciudad, pero eso ha pasado desde siempre. Bogotá siempre ha sido una ciudad en donde han confluido muchas culturas, gente de todas las regiones, la región atlántica, del Caribe, del Pacífico, también de otros lugares del interior, y siempre ha habido un amor de los músicos tropicales por la ciudad. Pues es una relación que ha tenido continuidad desde la segunda mitad de la década de los años 40, con la llegada de músicos costeños como Antonio María Peñalosa, Lucho Bermúdez, José Barros a Bogotá, y que hoy en día esa relación persiste en una muy fuerte y muy sólida escena musical que combina géneros musicales más internacionales, más mundiales, con la música tropical de la costa caribe colombiana. La tropicalia bogotana es un término nuevo, no lo había escuchado mucho antes, que es esta escena musical independiente que, como te dije, se empezó a dar en los años 40 y ha tenido continuidad hasta hoy, y son una escena musical muy fuerte, una escena musical independiente muy fuerte y muy sólida, con un público muy sólido, alrededor de las nuevas experimentaciones que se están dando de la música tropical colombiana. Y este fenómeno no solamente se ha dado aquí en Bogotá, sino también en las grandes capitales latinoamericanas como Lima, como Quito, como Caracas, porque además de ser pues un epicentro en donde confluyen muchas personas, estas capitales también han tenido un desarrollo discográfico pues bien importante. Aquí en Colombia tal vez se destaca más Medellín como capital disquera de la música tropical, pero igual Bogotá siempre ha sido la ciudad más grande. Los elementos que confluyen en la tropicalia bogotana
pues son muy diversos. Desde el sentimiento con el que se hace la música, ¿no? El sentimiento es muy urbano, es muy crudo, se hace con mucha rudeza también, pues propia del caos bogotano. Y sus sonidos también tienen de aquí y de allá, bogotana, y esto a su vez se ha complementado pues con las dinámicas, también lastimosamente todo el contexto social e histórico que hemos vivido aquí en la ciudad y en el país, pero eso también le aporta una riqueza muy especial a la música y le da ese toque citadino, ese golpe bogotano, porque la música que se hace aquí en Bogotá tiene un golpe especial, tiene esa mezcla, es un poco psicodélica, también es un poco ácida. Lo negativo es que las regiones se ven muy afectadas y paradójicamente, extrañamente, son las regiones mismas de donde sale la música tropical se ven muy vulneradas, porque si toda la escena está acá es porque la escena no está allá. Y en ciudades como Barranquilla, por eso es que masivamente lo que se escucha en Barranquilla es la misma música que se escuchaba hace 20 años. Por un lado, lo positivo yo creo que es la música per se como tal. La música que se hace es maravillosa, la música que se hace genera tejido social, construye relaciones muy fuertes, también construye esos puentes de los que veníamos hablando entre los músicos rurales y los músicos urbanos, y eso es lo más rico y lo más bueno de todo. Como dijo Chente, hablando de mujeres y fusiones, se fueron consumiendo las botellas, pero de lo que vamos a charlar ahora es de comida, de la gastronomía del Pacífico y cómo se ha fusionado con la vida colombiana. La herencia africana son la hierba, el sazón, el sabor que tenían nuestros ancestros, no nos dejaron a nosotros. La herencia africana de nuestras raíces es el coco. Esa es la herencia original. ¿Por qué? Porque es el típico de hacer los sazones más sustanciosos, como por ejemplo el cocao de camarón, de piangua, de jaiba. La gastronomía del Pacífico se caracteriza por los ingredientes, básicamente la utilización del plátano y del coco en las preparaciones, las hierbas de azotea, que son las hierbas que tradicionalmente las señoras del campo han cosechado en los patios traseros de sus casas, como la albahaca, el orégano, el poleo, el ají dulce. Y con todo esto se prepara el refrito, que es el que le da el sabor característico. Yo lo que más disfruto es cocinar. Enseñarles a mis sobrinas lo que me enseñaron a mí, lo que me transmitieron mis abuelos, mis antepasados, mi madre, mi hermana la mayor. La cocina del Pacífico es encantadora por sus cocineras. Como en muchas de las regiones son matriarcados, inicialmente la cocina era de las mamás, de las señoras de la casa, y esa es la magia de la cocina africana, sus preparaciones y pues todo el encanto que trajeron combinado con la música. Lo que más disfruto de hacer es el atollado de jaiba. Es muy delicioso porque tiene una sustancia diferente a otros mariscos. La comida del Pacífico, como la mayoría de la cocina colombiana, es una amalgama de sabores que se combinan pues con la influencia de los conquistadores, básicamente españoles, pero ellos a su vez traían todo ese legado árabe
y cuando llegan a nuestras tierras, pues la cocina indígena. Entonces eso es lo que hace particular nuestros sabores y que aún es una cocina que está intacta, es una cocina que hace pocos años ha salido a la luz pública y poco a poco ha ido descubriéndose por el resto del país. La juventud de ahora quiere incursionar con crema de leche. Nosotros no cocinamos con eso, nosotros no usamos químicos como el caldo rico, nosotros cocinamos como cocinaban nuestros ancestros, nuestras abuelas, y queremos seguir con eso porque el sazón lo traemos en la mano. Prácticamente somos únicos en marisco y la sustancia del Pacífico es independientemente de otras partes. Yo creo que cualquier persona que venga a esta región y quiera conocer sobre el sabor de la cocina del Pacífico debe iniciar por los guisos, los sudados. Cualquier clase de marisco sudado en las hierbas de azotea, en sofrito y en leche de coco. La comida del Pacífico Sur, del Pacífico Norte es diferente porque en la costa atlántica cocinan diferente como cocinamos en la costa pacífica. Yo vengo de Buenaventura, allá se cocina mucho con el coco, con las hierbas de azotea, con el achote, y nosotros hacemos un arroz que para ellos se llama citoté, para nosotros es arroz con coco. La gastronomía del Pacífico, sus sabores se diferencian de los del norte, tiene mucha influencia libanesa, árabe, es la cocina que viene del Chocó, que viene de la costa atlántica, viene en río y usan mucho las pasas, el queso. Son unos sabores muy parecidos a los de la costa caribe, mientras que el Pacífico Sur se usa más los guisos y el coco, los mariscos y la hierba de azotea. El sabor es un poco diferente. Para probar, hay mucha variedad, pero a mí me gustaría darle un atollado de chaupiza, camarón, tollo, triple. Tengo el toyo es un complemento muy bueno, tengo el monchillá, tengo jaiba, ¿sí? Son platos deliciosos. De la comida del Pacífico lo que más me gusta, si me preguntas por un ingrediente, yo te diría que la piangua. La piangua es un molusco del Pacífico colombiano. También lo encuentras en países como Ecuador, en Perú y algo en Panamá, pero nosotros la tenemos muy arraigada. Es un molusco que está en los manglares, en las mujeres piangüeras, porque es tradición que son ellas quien la recolectan, pianguan. Y yo creo que este es el ingrediente más contundente, que tiene más sabor, el que sabe amar y el que tiene escondido lo que es realmente el Pacífico colombiano. Existe una novela gráfica sobre Gabriel García Márquez que pronto se podrá ver en la gran pantalla. Pero, ¿cuáles son los retos de convertir un libro en película y cómo se fusionan ambas narrativas? Se lo contamos con dibujitos. Me soñé que estaba en un bosque y me llovía mierda de pájaro. No es un buen signo. Soñar con pájaros es de buena salud. En 2011 empezamos un proyecto de novela gráfica sobre la vida de Gabriel García Márquez. Este libro pues ha sido un libro muy exitoso y todo el tiempo estamos vendiendo, siempre en las ferias, en los eventos que participamos, en las librerías. Y el libro actualmente está circulando en 17 idiomas en 25 países.
Gracias a esto y gracias pues a la difusión, a la calidad del guión, a la calidad del libro, estamos trabajando una adaptación a película con un estudio y un gran productor español que se llama Manuel Cristóbal. Ese gallo no puede perder. Supongo que sí. Es una cosa tradicional siempre la discusión entre libro y película, ¿no? Hay un ejercicio de convertir una historia que viene en un lenguaje y convertirlo a uno completamente diferente, que es el lenguaje cinematográfico, y más que el lenguaje cinematográfico, el lenguaje dramatúrgico. Indiscutiblemente, siempre hay elementos que se quedan por fuera del libro original, que en la película se pueden retomar o se hacen otros recursos, porque es que la intención dramatúrgica de una historia contada en una película audiovisual o una adaptación a teatro siempre tiene unos resortes muy diferentes. Digamos, hay profundidades en las que el texto llega y que el cine no puede llegar, y hay profundidades en lo cinematográfico que la película llega y que el lenguaje literario no puede llegar. Hay unas tensiones dramatúrgicas y hay unos momentos de visión, de visualización, que es importante que aparezcan nuevos elementos dentro de la película, que se construyan de forma diferente el instrumento dramático que conforma el libro para que en película funcione. Creo que esta relación entre película y libro, esa simbiosis y esa complementación que existe entre los dos lenguajes, porque verdaderamente las dos experiencias son diferentes, son complementarias. Lo que se busca es una sinergia de estas dos experiencias para dinamizar una historia y para dinamizar el libro como producto comercial y la película también como producto comercial. Adaptar la vida al drama o a la ficción es muy difícil. La vida no tiene estructura dramática. La vida simplemente es un sinnúmero de sucesos que componen una vida y una historia sin grandes sucesos históricos. Las adaptaciones cinematográficas de la obra de García Márquez les ha fallado como ese sabor latinoamericano. Lo veía por todas partes porque lo quería entre las piernas. Yo diría que es una percepción natural del realismo mágico, que para nosotros es como supernatural, para los directores europeos se devuelve como una cosa como cliché. ¿Y si el gallo no gana? ¿Y si no te ganas la famosa comisión del 20%? Esa es nomás para el que gana. ¿Y si pierde? ¿Ya pensaste qué hacemos si el gallo pierde? Creo que El Coronel no tiene quien la escriba, que la hicieron en México, es un poco más lograda. Lo que hicieron con Bituima en los Andes y con esta trilogía que se hizo acá en Colombia, que no fue exactamente cine para proyección, sino fue para televisión, eso me parece que está muy bien logrado, pero entonces también es que fueron guiones escritos para cine, no fueron adaptación de las obras. Mi gran preocupación es el público. En una película uno está haciendo un artefacto dramático que tiene que cumplir el objetivo de contar esa historia, y si la historia conquista a esos espectadores, pues es una cosa magnífica. Colombia, Alemania, Noruega, Argentina y Cuba hicieron posible que el cineasta chocuano Johnny Hendrix Sinestrosa sacara adelante una tragicomedia a ritmo de son cubano. La coproducción es El baile de moda, pero ¿quién aporta qué y cuáles son los pasos? Ok, ya estamos listos. ¿No? ¿Qué pasa? Mira quién viene llegando ahí. Las coproducciones son una cosa de la cual he venido aprendiendo película tras película. Ah, te va, Candela, te oye lo otro.
otro, linda candela. Oye, ¿y tu esposo no viene hoy, tu marido? Pero esta es una película que logró 5 países juntos, una coproducción creo que pocas veces vista. Las coproducciones son una cosa de la cual he venido aprendiendo película tras película, pero esta es una película que logró 5 países juntos, una coproducción creo que pocas veces vista. Quedamos muy felices porque todos estábamos enamorados de la historia, estábamos enamorados del guión. El resultado al final era lo que todos estábamos esperando, no había una razón por qué pelear, cada uno tenía un actor, cada uno tenía una cabeza de equipo casi que representándolo y en conjunto fuimos un solo país. Pues las coproducciones siempre son una gran ayuda porque si tú te unes con otra empresa latinoamericana, iberoamericana, puedes acceder a premios como el de Ibermedia o puedes acceder a coproducción minoritaria en el país con el que te asocias, o puedes encontrar una empresa privada que le interese en otro país invertir en esta película, o consigues equipos que vienen de otro país y los ponen acá, o postproducción. En ese sentido siempre va a tener como cosas positivas de que te puedes ampliar un poco porque aquí se cierran las posibilidades de conseguir financiación, de conseguir apoyo, entonces te vas a otro lado, se te abren un poco más. Cuando aceptas una coproducción, lo tienes que ver es como alguien, no solamente que te está poniendo cosas, dinero o equipos o una parte del proceso, sino que es una persona que viene con un conocimiento también del mercado, del cine a nivel internacional. Finalmente uno hace películas no para un país, sino para el mundo entero. Bueno, el beneficio más grande que tiene es que obviamente la película recibe apoyos económicos de todos los territorios. Eso es como el principal beneficio. Lo segundo es que la alimentan ideas posiblemente más nuevas, posiblemente más jocosas. Entonces había una mirada del guión desde Alemania muy distinta como lo tenía yo, como lo percibían en Cuba o como lo percibían en Argentina, y eso de alguna otra forma logra una mezcla muy bonita que hace que la película sea muy genuina, muy para todos. Si vaya, te voy a mostrar. Producto de tiempo de estudio, formación. Mira, esto es una maravilla. Te voy a sorprender a ti y a todo el mundo, mira. Mira. Tiene el contra que siempre es un problema, que tienes que poner actores extranjeros, entonces a veces como que no pegan orgánicamente en lo que estás haciendo. Nuestro personaje inicialmente era ruso, pero la coproducción la hicimos con Alemania, entonces qué bonito que fuera un alemán el que representara la película y el que se viera de alguna otra forma inmiscuido y casi que se convierte en un tic gracioso de la película, porque un alemán en Cuba, ¿qué hace un alemán en Cuba? Nosotros no nos robamos la cámara. Y yo tampoco me quiero robar tus películas. Por eso te voy a pagar. Y te aseguro que todas las vamos a vender a un excelente precio. Digamos que yo diría que es un gana-gana. Primero, te abre un mercado nuevo al cual no entrarías fácilmente si no tienes ese coproductor, que es del país de origen de ese coproductor, y por otro lado se nutre de su experiencia. Obviamente cuando es una coproducción de tantos países, pues logra también cruzar fronteras y tener estreno en Francia, en Alemania, en Argentina, y esos estrenos han sido multitudinarios y de semanas largas, entonces creo que eso también ha sido un beneficio muy bonito para la película. Puede ayudar un poco si uno tiene un buen coproductor y el coproductor le mete la ficha y la saca en salas de cine allá y la película es interesante para el mercado del otro país, buenísimo. El cine latinoamericano tiene un problema de distribución grandísima porque como que no nos interesa vernos nuestras propias realidades internamente, ¿no? Es una tragedia cultural latinoamericana. Al chileno no le interesa el peruano, al peruano no le interesa el boliviano, al boliviano no le interesa el colombiano. Usted sabe que nosotros en esas vainas no nos metemos. ¿Ustedes qué van a saber? ¿Acá usted tienen familia o qué? No es que no les interese, pero pues hay gente que sí le interesa, pero es un gueto así chiquito de cineastas, pero al público masivo que va a salas de cine, pues le dicen, no, vámonos a ver una película boliviana que están dando en tal parte. Pues tu felicidad no es la misma si la comparas con Star Wars 8 o 10, pues prefieres Star Wars que la película boliviana que no tiene ni idea, habla guatemalteca. Y le damos la gran bienvenida al gran concurso de baile urbano.
Trabajamos con otra forma de hacer cine y son procesos no lineales, son procesos más colaborativos donde los ecosistemas se vuelven más volumétricos, es decir, que no estás pensando en paso a paso, sino que tienes todo el ecosistema junto, trabajando y todo muy aceitado y muy alineado. Es como que ganas y perdes cosas, pero a la larga hasta las pérdidas son buenas para la película, porque creo que el universo las películas tienen un universo mágico y cuando ese universo hace clip, todo es perfecto. Esto fue todo por hoy y no olviden que en canal13.com.co pueden ver de nuevo este y todos nuestros episodios y que en redes somos Canal 13 Co. ¡Que descansen!